El siguiente al turno es el tal Diosdado Cabello. Ya tiene su advertencia, pero creo, algo me dice, que no va a salir tan ileso como el de los bigotes. Que por cierto, hoy le sacamos una del baúl de los recuerdos al narquito este, porque son unos payasos. Muy peligrosos, pero payasos al fin. Trump habla abiertamente de un centro de torturas en Caracas y asoma su cierre, lo cual pone a la pirata del Caribe, Adelcy Rodríguez, entre la espada y la espada. Y ya les explico por qué. Maduro contrata a un veterano abogado que trabajó para Ronald Reagan para su defensa. Nada barato va a ser esto, ¿verdad? Pero lejos de mejorar la situación del recluso, la cosa empeora para él. Y gracias a Dios, porque no es que tenga menos cargos como andaba rodando en las redes y en la prensa interesada, es que se le van a sumar muchos más, porque el gobernador Ron DeSantis piensa presentar cargos en su contra y no es el único. Venezuela exportará petróleo por valor de $2.000 millones a Estados Unidos en un acuerdo con Washington. Y hay mucho más de lo que vamos a hablar el día de hoy, miércoles, 7 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. El reo Nicolás Maduro, qué bien suena eso, ¿verdad?, sumó este martes a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el gobierno de Ronald Reagan entre el 81 y el 89 y que es experto en derecho constitucional. Fein consta desde hoy en la plataforma judicial online de los Estados Unidos junto al letrado de alto perfil Barry Pollack, que fue quien presentó o representó a Maduro en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York tras su captura y tras el traslado a este país en la madrugada. Este abogado, que fue vicefiscal general asociado en el gobierno de Reagan, es una reconocida figura del mundo legal en Washington, D.C. Desde hace 50 años colabora frecuentemente con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho. En la página web del bufete a su nombre, figura que Fein ha asistido a varios países a escribir o a reescribir sus constituciones. Ofrece tutoriales constitucionales a congresistas del país y fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012, entre otras actividades. El abogado, que se graduó con honores en la Facultad de Derecho de Harvard, ha servido en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno, agrega. Fein tiene un boletín en Substack en el que destaca un texto titulado «Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes». Y cita varias órdenes ejecutivas que él denuncia como anticonstitucionales. Ya se imagina usted, ¿verdad?, por dónde viene la cosa con este señor. El letrado se ha mostrado crítico con la política de Trump con Venezuela, porque claro, a los dictadores es mejor que los dejen hacer lo que ellos quieran. Y este 4 de enero publicó un artículo titulado «Venezuela será el Waterloo de Trump» en el Baltimore Sun. Una semana antes habría además escrito que el gobierno abraza el intervencionismo bajo su propio riesgo. Pues ahí tienes el intervencionismo. Te dio trabajo, por cierto. El otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó en el tribunal dudas sobre la legalidad del secuestro por parte de militares de Maduro y reivindicó sus privilegios y adelantó que presentará numerosos documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones. Menudos caraduras. Un perfil que quería compartir con ustedes, por supuesto, para que más o menos conozcan el talante de estos sujetillos que fácilmente podríamos llamar, desde ahora, los abogados del diablo. Ajá. Pero no hay información pública disponible sobre el monto exacto que cobrarán o que han cobrado ya los abogados que representan a Maduro y a Cilia Flores en el caso penal de narcoterrorismo y narcotráfico. Porque estos, si uno no cae adelante, no defienden ni a sus madres. Abogados penalistas federales en distritos como Nueva York, para que usted tenga una idea, pueden cobrar entre $1.200 y $3.000 por hora, dependiendo, por supuesto, de la complejidad del caso y la experiencia del abogado. Pero estos, créanme que estos cobran mucho más. Estamos hablando de que un caso así fácilmente va a superar con creces la decena de millones de dólares. Y ya yo sé lo que usted está pensando. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros,
Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. O no, o miento, Silita. Yo he cambiado la clave 20 veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar. Tenían como deporte nacional mentirnos a la cara, porque nadie podía hacerle auditorías a sus cuentas. Y bueno, eso también va a tener que cambiar. Estos abogados identificados entonces son Barry Pollack, defensor de Maduro, penalista de alto perfil con experiencia en casos complejos de seguridad nacional y delitos de cuello blanco, que por cierto representó previamente también a Julian Assange y obtuvo absoluciones en casos como Enron. Tenemos a Mark Donnelly, defensor de Cilia Flores, ex fiscal federal especializado en crimen organizado y delitos fiscales. Y finalmente tenemos a Bruce Fein, por ahora claro, en lo que desde ahora llamaremos entonces los abogados del diablo o de los diablos. Pero antes de pasar al siguiente tema, quiero decirles algo que es muy importante que aclare para que no le vendan gato por liebre. Porque Estados Unidos no admitió que el cártel de los soles no existiera, como apuntó el falso titular del New York Times y de El Espectador, porque no estaban informando, querían confundir, como explica Martín Eduardo Botero. Estados Unidos no ha dicho que el cártel de los soles no era real, no señor. Lo que hizo el Departamento de Justicia el día de ayer fue afinar técnicamente la acusación penal en contra de Nicolás Maduro para no depender de tener que probar la existencia formal de una organización que tenga ese nombre. Allí está la trampa del titular del New York Times y también del Espectador. Decir que Estados Unidos admite que no existe el cártel, porque sugiere que todo fue exagerado, que no había narcotráfico organizado, que Maduro solo es un corrupto y eso jurídicamente es incorrecto. ¿Qué dice el indictment? Bueno, afirma que Maduro participó, protegió y perpetuó un sistema criminal desde el Estado venezolano en el que civiles, militares, sobre todo esos, e inteligencia se enriquecían con el narcotráfico bajo un sistema de patrocinio criminal conocido como el Cártel de los Soles. La Fiscalía no necesita probar que el cártel sea una banda con estatutos para entonces poder demostrar conspiración, narcotráfico agravado, uso del aparato estatal para el crimen, en eso son expertos, y responsabilidad penal individual. Y en derecho penal federal, eso es mucho más sólido, no débil. El titular que ustedes vieron ayer, el que lo vio, intenta separar corrupción de cártel de la droga. Pero el propio expediente muestra que la corrupción era precisamente el mecanismo para proteger el narcotráfico. No son categorías excluyentes, son partes del mismo esquema criminal. Ahora, ¿por qué el Departamento de Justicia ajusta el lenguaje el día de ayer? Porque en un juicio los nombres simbólicos sobran. Los hechos probados mandan. El delito no desaparece porque se depure una etiqueta y la responsabilidad no se diluye porque se evite un debate semántico. O sea, que Estados Unidos no absolvió a nadie, ni tampoco negó el narcotráfico, ni rebajó el caso. Hizo todo lo contrario, lo blindó jurídicamente. Así que presentar esto como una rectificación histórica es desinformar. Y cuando se confunde deliberadamente al público en un proceso penal de esta magnitud, no es un error periodístico, señores. Es una distorsión grave de la realidad jurídica a propósito. Así que los hechos siguen intactos. El proceso avanza y los titulares engañosos no van a cambiar los expedientes. Claro que no. Donald Trump dijo el día de ayer que iban a cerrar un centro de torturas en Caracas. No dijo, por cierto, que fuese el Helicoide, pero lo más probable es que por su vehemencia sea este. Aunque no podemos olvidar que hay otros tantos más centros de tortura en Venezuela, porque esa es la especialidad de los arrastrados cuerpos de seguridad del régimen. No dijo cuándo sería y tampoco aclaró si van a liberar a los presos o si tan solo los van a mover a otras cárceles, porque los esbirros del régimen tienen de todo menos humanidad. Pero sus palabras durante un discurso, y palabras muy breves, han sido estas. Han estado persiguiendo a este tipo durante años y años y años. Y ya sabes, es un tipo violento. Él se sube allí y trata de imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento. Y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en pleno centro de Caracas que estaban cerrando. Pero él ha torturado a la gente. Y ahora lo que hacen la izquierda radical es que realmente tienen gente y es difícil conseguirla. Son todo gente pagada.
La mayoría de estas personas reciben un salario, ya sabes. Les pagan cuando tienen carteles nuevos y hermosos impresos por una imprenta de la más alta calidad. Y tienes una mujer, libera a Maduro. Y el cartel está antes de que siquiera hiciéramos el ataque. Liberen a Maduro. ¿Por qué quieres que lo liberen? No lo sé, pero debería ser libre. Oh, ella lee el cartel. ¿Qué dice eso? Dice, bueno, eso es lo que creo. Y ahora, metiendo la lupa, de ser una orden directa, esto pone a Delcy entre la espada y la espada. Porque fíjese, los presos políticos han sido la mayor ficha de chantaje y de canje de los terroristas chavistas. Pero si les han ordenado esto, salvo que hagan una de sus marramuchas clásicas, de liberarlos, el problema es interno. Y de no liberarlos, el problema es externo, ya saben, con el jefe de la Casa Blanca. Lo cual ya Maduro comprobó que no es como para que se pongan a bailar, ¿no? Por cierto, ya que estábamos tratando en el tema del dinero, mis patriotas cooperantes, señores amigos locales, este gran amigo de la libertad, el representante Carlos Jiménez, ha colgado en su cuenta de X algo que es pura poesía para mis ojos y seguramente ahora también para sus oídos. Desde el Congreso de los Estados Unidos estamos denunciando a los agentes represores y testaferros del régimen narcoterrorista de Venezuela que se han infiltrado en nuestra comunidad. Los esbirros no tienen cabida aquí. Si conoce alguno, por favor, llámame. 1-305-222-0160. Esta tarde, este que está aquí se sienta a hacer unas llamadas. Hablemos ahora de quien está prevenido al bate y positivo para dronazo en cualquier momento. El payaso prepotente de Diosdado Cabello. Un narcoterrorista que acaba de ser avisado que se ganó la lotería también. ¿Y por qué le digo esto? La administración de Trump, no solo Pam Bondi, que lo pusimos en el programa de ayer, ha advertido al intransigente ministro de la Paz de Venezuela que podría estar en la cima de la lista de objetivos a menos que ayude a Delcy, a la pirata del Caribe, a cumplir con las demandas de Estados Unidos y a mantener el orden tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, según fuentes familiarizadas con este asunto. El narco Cabello, quien además controla las fuerzas de seguridad que han cometido abusos generalizados contra todos los derechos humanos habidos y por haber, es uno de los pocos leales a Maduro de los que el presidente Donald Trump ha decidido confiar como gobernantes temporales para mantener una especie de estabilidad durante un periodo de transición, dijo una fuente informada sobre la postura de la administración Trump. Funcionarios estadounidenses están especialmente preocupados de que Cabello, dado su historial criminal, de represión y además de rivalidad con los Rodríguez, pueda sabotear la situación y están buscando forzar su cooperación, incluso mientras buscan maneras de eventualmente sacarlo del poder y enviarlo al exilio, dijo la fuente que habló bajo condición de anonimato. Mientras tanto, le han comunicado a Cabello, a través de intermediarios, que si se muestra desafiante, que lo acaba de hacer, podría enfrentar un destino similar al de Maduro o podría ver su vida puesta en peligro, dijo la fuente. Pero eliminar a Cabello tendría sus riesgos, ya que podría motivar a sus malandros a salir a las calles, desatando el caos que Washington precisamente quiere evitar. Sin embargo, su reacción podría depender de si se siente protegido por otros funcionarios. Pero obviamente no es el único. También en la lista de posibles objetivos se encuentra el narcoministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el ministro de papel, quien al igual que Cabello está acusado por Estados Unidos del narcotráfico. Esto sigue siendo una operación policial y aún no hemos terminado, dijo un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habló también bajo condición de anonimato. Los funcionarios estadounidenses consideran que la colaboración de Padrino es crucial para evitar un vacío de poder debido a que tiene el control de los corruptos de las Fuerzas Armadas. Creen que es menos dogmático que Diosdado Cabello y más propenso a seguir la línea de Estados Unidos mientras que busca su propia salida segura, dijo esta fuente informada sobre la postura de la administración. Un alto funcionario de la administración Trump también se negó a responder a las preguntas específicas de Reuters, que es quien desarrolla esta noticia, pero declaró lo siguiente. El presidente se refiere a ejercer máxima presión sobre los elementos restantes en Venezuela y garantizar que cooperen con los Estados Unidos, deteniendo la migración ilegal, frenando el narcotráfico y revitalizando la infraestructura petrolera y además haciendo lo que es correcto para el pueblo venezolano. La administración ha llegado a la conclusión de que la oposición venezolana
liderada por María Corina Machado, no sería capaz de mantener la paz en un momento en que Trump desea suficiente calma en el país para reactivar el acceso de las compañías petroleras estadounidenses a las vastas reservas de petróleo de nuestro país, para así tener que evitar desplegar fuerzas estadounidenses en el terreno nuevamente. En cambio, Trump ha adoptado una evaluación clasificada de la CIA que concluyó que los principales colaboradores de Maduro serían los más indicados para gobernar el país de forma interina mientras se hace el cambio. Funcionarios estadounidenses también decidieron trabajar con aliados de Maduro por ahora ante la preocupación de que el país pueda sumirse en el caos si intentan forzar esa transición democrática y de que un miembro excluido del círculo íntimo de los chavistas podría entonces dar un golpe de Estado según una de las fuentes. Aló, Diosdado. Sin embargo, la administración desea que eventualmente se avance a nuevas elecciones, según han declarado funcionarios estadounidenses, aunque el plazo sigue siendo incierto. Trump no ha ofrecido una explicación clara de cómo Washington va a supervisar Venezuela, después de esa mega intervención estadounidense, la más grande en América Latina, desde la invasión a Panamá en 1989. Por ahora, Washington considera a Rodríguez como su mejor opción para mantener el poder temporalmente, mientras continúa desarrollando planes para gobernar Venezuela tras la salida de Maduro, una estrategia que según una fuente todavía está en pleno desarrollo. Entre las exigencias de Estados Unidos a los líderes venezolanos se encuentra la demostración de voluntad para reabrir la industria petrolera venezolana, en términos, por supuesto, favorables para las empresas estadounidenses, la represión del narcotráfico también, la expulsión del personal de seguridad cubano y el fin de la cooperación venezolana con Irán. Esto según un informe sobre el pensamiento de la administración, pero, ya vimos lo que hizo Delcy apenas se juramentó, ¿verdad? Abrazarse nuevamente con el eje del mal. Estados Unidos quiere ver avances en el cumplimiento de sus objetivos en cuestión de semanas, dijo esta fuente. Más allá de las amenazas de una mayor acción militar, Estados Unidos podría usar las finanzas de Delcy como palanca. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos tiene identificados esos activos resguardados en Qatar. ¿Se acuerdan cuántas veces les hablé de Qatar? Y podrían incautarlos, dijo la fuente. Y usted sabe, por la plata baila la mona. Las autoridades estadounidenses y sus intermediarios también están buscando cooptar otros altos funcionarios venezolanos y a aquellos de menor rango para empezar a allanar el camino hacia un gobierno que se someta a los intereses de Washington, agregó la fuente. La promesa de Trump de dirigir Venezuela parece ser por ahora más una aspiración a ejercer control externo o al menos una fuerte influencia sobre nuestra nación, sin tener que desplegar fuerzas terrestres estadounidenses, una medida que sería muy impopular para el país, porque ya usted vio la lloradera que cargan con Maduro. Los asesores de Trump ven a Delcy como una pieza clave, que, según creen, está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en una transición y en asuntos relacionados con el petróleo, según personas informadas de la estrategia estadounidense. Pero eso estamos por verlo, aunque ella y otros leales a Maduro han proyectado un frente mayoritariamente unido, no está claro si esto va a perdurar. Rodríguez y Cabello han operado en el corazón del gobierno, del régimen, el poder legislativo, el Partido Socialista gobernante durante años, pero nunca se les ha considerado que sean aliados cercanos. Por eso es que la lupa está en Cabello ahora, un exmilitar, el principal responsable de la represión dentro del régimen de Maduro, que ejerce influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país y que llevan a cabo un espionaje interno generalizado. Y es que apenas robarse las elecciones, recordará usted, ¿qué hizo Maduro? Ponerlo allí. Lo trajo para poner el orden. Y es que las Naciones Unidas concluyeron que tanto el SEBIN, la agencia civil, como la DGCIM, el Servicio de Inteligencia Militar, había cometido crímenes de lesa humanidad como parte de un plan estatal para reprimir a la disidencia, y si hay un responsable de toda esa marranada, sí, es el meón del Furrial. Atento, Diosdado. Y ya que estábamos hablando de petróleo y también del narcotraficante Diosdado Cabello, recordemos una cosa antes de la siguiente noticia. Claro que sí. Ni una gota. Pero escúchese bien, ni una gota de petróleo
puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Y es que, como les comentaba, según Reuters, Caracas y Washington han llegado a un acuerdo para exportar crudo venezolano a Estados Unidos por un valor de hasta $2.000 millones, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump ayer martes. Esta negociación de gran importancia desviaría los suministros que antes iban para China y ayudarían a Venezuela, o al régimen en este caso, a evitar mayores recortes en la producción petrolera. El acuerdo es una clara señal de que el régimen venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de momento de que abra el sector petrolero a compañías americanas, so pena de una mayor intervención militar. Trump ha declarado que quiere que la interina Delcy Rodríguez otorgue a Estados Unidos y a las empresas privadas acceso total a la industria petrolera venezolana. Venezuela tiene millones de barriles de petróleo en este momento cargados en buques cisternas y almacenados en depósitos porque no han podido exportar debido al bloqueo impuesto por Trump desde mediados de diciembre. El bloqueo forma parte de la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de ya no Nicolás Maduro, que culminó con la captura de este por parte de las fuerzas estadounidenses este fin de semana. Y es que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a los Estados Unidos, dijo Trump en una publicación en sus redes sociales. Este petróleo se venderá a precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos, añadió. Me parece bien, ya veremos cómo lo hacen. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, está a cargo de la ejecución de ese acuerdo, dijo Trump, añadiendo que el petróleo se tomará de los buques y se enviará directamente a los puertos estadounidenses. El suministro de este crudo a Estados Unidos podría requerir inicialmente la reasignación de cargamentos que originalmente iban destinados a China, según informaron dos fuentes al medio Reuters el martes. ¡Qué maravilla! China ha sido el principal comprador de petróleo venezolano a precio de baratija en la última década por todos los préstamos, especialmente desde que Estados Unidos impuso sanciones a las empresas involucradas con el comercio de petróleo con Venezuela en 2020. Trump quiere que esto suceda pronto para poder presentarlo como un gran logro. Importante esa frase que dijo una fuente de la industria petrolera, lo cual coloca a Delcy en una posición bien interesante. Los precios del crudo, por cierto, cayeron en 1.5% tras ese anuncio de Trump, ya que se espera que entonces, con un acuerdo, aumente el volumen de petróleo venezolano que se exporta a los Estados Unidos. Este flujo de petróleo está actualmente controlado en su totalidad por Chevron, el principal socio de PDVSA en las empresas conjuntas bajo esta autorización estadounidense de la OFAC. Chevron, que ha estado exportando entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de petróleo venezolano a Estados Unidos, es por ahora la única compañía que ha estado cargando y transportando crudo sin interrupción desde las últimas semanas, a pesar del bloqueo. No quedó claro de inmediato si Venezuela tendrá acceso a los ingresos de ese suministro, pero las sanciones implican que PDVSA está excluida del sistema financiero global. Sus cuentas bancarias están congeladas y tiene prohibido realizar transacciones en dólares estadounidenses por corruptos. Venezuela ha estado vendiendo su crudo de referencia, Merey, a alrededor de $22 por barril, por debajo del precio Brent para la entrega en los puertos venezolanos, lo que entonces le otorga al acuerdo un valor de hasta $1.900 millones. Rodríguez, quien juró falsamente como presidenta interina, también está sujeta a sanciones por los Estados Unidos, no lo olvidemos, impuestas en 2018 por socavar la democracia. Funcionarios venezolanos y estadounidenses discutieron esta semana posibles mecanismos de venta, incluyendo subastas, para que compradores estadounidenses interesados puedan pujar por cargamentos, y también la emisión de licencias estadounidenses a los socios comerciales de PDVSA, que entonces podrían derivar en contratos de suministro, según explicó Reuters en su artículo. Estas licencias han permitido en el pasado a socios de empresas conjuntas y también a clientes de PDVSA, entre ellos Chevron, India Reliance y la Corporación Nacional de Petróleo de China, y también las empresas europeas Eni de Italia, Repsol de España, a acceder al petróleo venezolano para refinarlo o para revenderlo a terceros. Esta semana, algunas de estas empresas han comenzado a prepararse nuevamente
para recibir cargamentos de petróleo venezolano, según han citado dos fuentes distintas. Estados Unidos y Venezuela también han conversado sobre la posibilidad de que el petróleo venezolano se utilice en el futuro en la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos, según explicaba una de estas fuentes. Trump, por supuesto, no se ha referido a esta posibilidad. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, declaró el martes que un mayor flujo de petróleo pesado venezolano hacia el Golfo de América sería una excelente noticia para la seguridad laboral, los futuros precisos de la gasolina en Estados Unidos y también para Venezuela. Porque Venezuela tiene ahora la oportunidad de atraer capital, reconstruir la economía y aprovechar esa situación. Con tecnología y colaboración estadounidense, Venezuela puede transformarse. Vaya que sí, así nació nuestra industria petrolera. Las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo pueden procesar los crudos pesados venezolanos y antes de que Washington impusiera las sanciones energéticas a Venezuela, ya se importaban unos 500.000 barriles diarios. PDVSA ya se ha visto obligada a reducir la producción debido al embargo, ya que se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Y si no encuentra una forma de exportar petróleo pronto, tendrá que reducir aún más la producción, según dicen las fuentes. Los operadores de petróleo reaccionaron el martes a la noticia de las conversaciones sobre el acuerdo. Y es que los diferenciales de algunos tipos de crudo pesado en el Golfo de América cayeron alrededor de 50 centavos de dólar por barril ante esta perspectiva de un aumento de suministro venezolano. Y espero no tener que explicar que Estados Unidos, a diferencia de Cuba, sí paga, porque el régimen cubano era el que realmente se robaba nuestro petróleo. Saludos especiales para José Luis, para Ana María Monteverde, para Martín Serpa, para Gerardo Santovella, para María y para Pablo López por apuntarse a la membresía del canal. También para alguien que es prácticamente una columna de este canal, como lo es Tony Pérez, para Héctor Perdigón, además por su sentido mensaje que valoramos mucho, y para Dani Faría, que siempre está allí, consecuente con sus donaciones, mediante los Super Thanks. Ustedes hacen posible que sigamos aquí todos los días, así que gracias a todos, a los que donan y a los que no, a los que están viendo el video en este momento. ¿Por qué Maduro podría enfrentar pena de muerte de hallarse culpable? Que lo es. ¿O cuál es la amenaza de la fiscal general a Diosdado Cabello, a su combo y también a Nicolásito? ¿Lo sabes? Bueno, averígualo en este video que está acá. Así que como siempre les digo, señores, libertad o nada, porque seremos libres.